Vamos a la palabra de Dios en esta hora. Vamos a lo que nos compete. Vamos a estudiar la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 13 al 18. Vamos a leerlo en esta hora en el nombre de Yeshua. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, es importante explicar acá que antes de explicar todo, vamos a orar para que el Eterno tome el control de este mensaje. Vamos a orar. Padre soberano que estás en los cielos, vamos delante de tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Entramos confiadamente al trono de la gracia y en esta hora pedimos misericordia, piedad. Te pedimos, Señor, que tomes el control de mi vida, que perdones mis pecados, que me limpies, porque tú solamente eres el que santifica, el que purifica y nos limpia de todo mal por medio de Cristo. Bendice a mis hermanos que quieren aprender tu palabra, Señor. Bendice sus vidas. Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, porque claramente las cartas de Pablo son difíciles de entender. Pedro nos advirtió ya de antemano, pero la gente aún así no quiere entender porque es dura de cerviz y tu palabra se cumple. Lo que fue vuelve a suceder. Como el Israel de la antigüedad era duro de cerviz, el día de hoy también hay duro de cerviz. Ayúdanos a no ser como ellos, a no ser como esos necios, sino más bien ser humildes y ser temerosos de ti. Bendícenos en esta hora. Te pido en esta hora que tú reprendas toda obra de las tinieblas, Señor, que las disipes de este lugar, que eches fuera toda obra satánica, Señor, toda brujería, toda hechicería, toda santería, toda teología, Señor, échala fuera en el nombre de Yeshua. Y glorifícate en esta hora y derrama bendición de lo alto. En esta hora, si hay alguien, Padre, algún satanista, algún brujo, Señor, que quiera pronunciarse en contra de tu palabra, se están burlando de tu palabra, se están burlando de ti, Señor. Sin embargo, si hay alguna persona endemoniada, algún brujo que está siendo tocada por tu presencia, por tu palabra, oh Señor, en esta hora haz la obra en su corazón y que sea salvo para tu gloria. Gracias por todo y todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Bueno, Gálatas 3, que acabamos de leer, nos habla de diferentes conceptos que emergen. No sé si se dieron cuenta muchos conceptos que decía el texto que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, uno de esos conceptos es la maldición de la ley. El otro concepto es la bendición de Abraham. Otro concepto que veía y leíamos ahí era la promesa del Espíritu. 4. El pacto ratificado con Cristo. Y 5. La herencia. Si no entendemos esos 5 conceptos que Pablo habla en esos pocos versículos, vamos a tomar las cartas de Pablo y las vamos a tergiversar una vez más. Repito, la maldición de la ley, la bendición de Abraham, la promesa del Espíritu, el pacto ratificado por Cristo y la herencia. ¿Usted está seguro qué significan esos 5 conceptos a la luz de la Escritura? Si usted lo sabe, usted puede entender a Pablo. Si no lo sabe, no lo puede entender simplemente. Solamente usted va a romantizar a Pablo. Usted solamente va a hablar, yo creo, yo siento, yo presiento.
mi pastorcito dice. ¿Ya? Entonces, la maldición, vamos a explicar este concepto y necesito que usted vaya abriendo Biblia junto conmigo para que usted no sea engañado, porque yo no quiero, usted no sabe si yo lo quiero engañar. Entonces, para que usted no sea engañado, usted me va a abrir la Biblia, usted va a ir al texto y usted va a leer conmigo. Y esa inteligencia y esa racionalidad que Dios le ha dado, esa capacidad intelectiva, la va a ocupar en esta hora. Y sobre todas las cosas, usted tiene el Espíritu Santo. Y usted pídale al Señor si lo que yo hablo es verdad o mentira. La maldición, amados hermanos, espera un poquito, ahí sí. La maldición surge, gracias David, gracias por ese oso, que el Eterno te bendiga. La maldición surge como consecuencia de la desobediencia. Surge cuando nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, no como resultado de la obediencia. Sería absurdo. ¿Cómo vendría maldición si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios? En este sentido, cuando se menciona la maldición de la ley, se refiere a la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestra transgresión a los preceptos divinos. Vamos en esta hora a Levíticos. Vaya conmigo, les dije, vayan conmigo a la escritura. Levíticos 26. Levíticos 26. Verso 14 al 46. No vamos a leer todos los versículos. Solamente yo les dejo las citas para que usted después los lea con detalle. Vamos a leer algunos. 26, 14 en adelante. Pon atención. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Si se dan cuenta, ustedes leen todos esos versículos en adelante, solamente son maldiciones. Yo no veo ninguna bendición ahí. Entonces, es absurdo decir que porque yo obedezca los mandamientos de Dios, Dios mande esas maldiciones sobre mi vida. Es al contrario, cuando uno está en desobediencia, vienen y te alcanzan todas estas maldiciones. Ahora, vamos a seguir leyendo. Vamos a Deuteronomio. Este texto es bien conocido. Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Fíjate, antes de ir a ese texto, dice: y si se desdeñare mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos. ¿Qué pasa con el cristianismo el día de hoy? Menosprecia los estatutos de Dios. Pero es que el Señor santificó todos los días. Menosprecia el mandamiento. No es que ahora el mandamiento es solamente espiritual. Menosprecia lo que está escrito. Desdeña los decretos de Dios. Y después se preguntan por qué la iglesia está como está. Y le echan la culpa a que no haya un avivamiento, que el Espíritu no ha sido derramado. Y los pastores se preguntan: Señor, cuando oran en sus púlpitos, abajo en el altar, se ponen a llorar: Señor, ¿por qué la iglesia está así? ¿Sabes por qué? Y el Señor te va a dar la respuesta en esta hora. Ahora te lo voy a decir por la palabra. Y no me estoy burlando. Esto es así. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Esto lo está diciendo la palabra de Dios. Deuteronomio 28. Aquí está tu respuesta, pastorcito. Escúchame. Es por esto porque tu iglesia se está destruyendo.
O tu iglesia ya se destruyó. ¿Por qué está dividida? Aquí está la respuesta. Deuteronomio 28, verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Del verso 15 al 68 hay puras maldiciones. ¿Por qué los jóvenes entran a la universidad el primero o segundo año y ya son ateos o agnósticos? ¿Por qué? ¿Por qué el hijo del pastor es peor que el diablo? ¿Por qué pasa eso? No estoy hablando de que todos los hijos de pastores, no, porque hay pastores que realmente hacen lo que dice la Biblia. Yo estoy hablando de esos pastores sinvergüenzas que viven una teología y no viven la palabra de Dios. Aquí está la respuesta. Porque la maldición surge como consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Dios y no como resultado de la obediencia. Deja de enseñar esa basura. Porque eso estás enseñando desde el púlpito. Basura. Por eso tu iglesia se está destruyendo. Por eso te va mal en las finanzas. Por eso tus hijos son desobedientes. Este mensaje no quieres escucharlo, pero sí quieres escuchar el que te dice, vamos, yo tengo una bendición en esta hora. Aquí hay un ambiente de profecía que viene. Aquí viene un auto, aquí viene un auto, aquí viene una casa. Oh, el hermano soltero, aquí viene la esposa. 70, 90, no sé cuántas son las medidas. ¿Eso quieres escuchar o no? El Dios te va a sanar en esta hora, si tú pactas en esta hora. Eso quieres escuchar. Pero no quiere escuchar la realidad. No quiere escuchar la condición que realmente estás. Este mensaje es para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy lamentablemente es la Odisea. Una iglesia tibia que cree ser rica, pero el Señor le dice pobre, desventurada y ciega. Pero quizás si te arrepientes, cenes con el Señor en esta hora. Te pones a cuentas. Llegues a ser una iglesia de Filadelfia. Esta palabra no solamente es para los romanizantes, Antonio, es para los judaizantes también. Y para todos aquellos que están guardando Torá. Mayor responsabilidad hay. Escúchame bien en esta hora. Tú que guardas Torá, tú que te jactas de Dios, tú que te agarras de la ley, pero la transgredes. Entonces, amados hermanos, esta palabra es para todos. No hay excepción de personas. Deuteronomio capítulo 26. Vamos a Deuteronomio capítulo 27. Estamos definiendo qué es la maldición. El texto que acabamos de leer de Gálatas. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Vaya conmigo a la escritura. Por eso les dije, vayan conmigo a la Biblia. Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo, y dirá todo el pueblo, amén. Pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Quién es maldito? ¿El que confirma o el que no confirma para hacerlas? ¿Quién es el maldito según la Escritura? Todo aquel que no confirma las palabras de esta ley para aplicarlas, para llevarlas por obra, para guardarlas, esa persona es maldita. El que no confirma para hacerlas. Porque una cosa es no confirmar, igual la haces. Aquí dice, el que no confirma para hacerlas. O sea, no las hace, no las ejecuta. Y yo te pregunto, ¿el pueblo cristiano confirma las palabras de esta ley para hacerlas? Mira la palabra que estoy dando en esta hora.
¿El pueblo de Dios confirma las palabras de esta ley para hacerlas? Yo no voy a decir lo otro. Usted es inteligente y usted entiende cómo está el pueblo de Dios el día de hoy. ¿Por qué creen que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, te vomitaré de mi boca? Para vomitarte significa ser desarraigada, ser cortada, dejar de ser pueblo de Dios. Te vomitaré de mi boca, porque no confirman las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, ¿qué dirá todo el pueblo? Amén. Amén, confirmamos. Entonces ya quedamos claros lo que es la maldición. Es la justa consecuencia de apartarnos de la ley de Dios. Es importante comprender que la maldición no proviene de la obediencia a los mandamientos, sino más bien se manifiesta cuando nos apartamos de ellos. Ahí viene la maldición. Lo que le pasó a este pastor que dije que no me iba a pronunciar más. Es lo que le pasó, eso no es un... Usted tiene que diferenciar entre la prueba que Dios permite que tú tengas y el juicio de Dios. Son dos cosas distintas. Mucha gente dice, estoy en la prueba, estoy en la rueda del alfarero. No. Que estoy en mi desierto. Mentira del diablo. Tú no estás en un desierto, tú estás en el juicio de Dios. Tú estás en Babilonia, porque fuiste enjuiciado a Babilonia. Tú estás en un juicio. Pero si tú estás en santidad, tú estás viviendo la palabra como Job, como Daniel, como José. Si tú eres así, santo, por el Espíritu de Dios, y te vienen situaciones difíciles, ahí recién puedes decir, sí, estoy en una prueba. Pero si tú cometiste adulterio, si tú cometiste fornicación, y hay consecuencias de eso, tú no puedes decir que es una prueba de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia entre la prueba de Dios y un juicio? La prueba es para que tú tengas tengas carácter, para que tú logres más fruto del Espíritu, para que tu paciencia aumente, para que tu fe aumente. Ese es el resultado, ese es el producto al final de la prueba. Pero el resultado de un juicio puede ser muerte. Lo que le pasó a Saúl. ¿Ok? Entonces, eso es la maldición. Cuando dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, verso 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, estamos definiendo la maldición de la ley. Ya descubrimos qué es la maldición de la ley, la desobediencia a la ley, no obedecerla. Pero muchos teólogos dicen eso, que si tú obedeces la ley estás bajo maldición. ¿Le encuentras alguna lógica a eso? Yo te pregunto, míralo de este punto de vista. Si tú honras a tus padres y tú lo estás honrando, y es un mandamiento que tiene promesa, ¿eso es maldición para tu vida, honrar a tus padres por guardar la ley? Porque eso está en la ley y nadie lo puede sacar. Está en el quinto mandamiento. Si tú evitas asesinar, matar, si tú evitas cometer adulterio, si tú evitas hurtar, robar y usurpar, si tú evitas mentir, ser honesto, sincero y honrado, si tú evitas la envidia en todos los ámbitos, eso está en la ley. ¿Tú eres maldito por guardar todos esos mandamientos que te acabo de mencionar? ¿O seré maldito cuando no los guardo? ¿Qué te dice la razón que Dios te ha iluminado? ¿Qué te dice a ti la razón que el Señor te ha entregado? Cristo se hizo maldición por nosotros. Ya sabes lo que es la maldición. La maldición es la transgresión de la ley. Cuando tú vives en pecado, Dios envía un juicio. Y esa es la maldición.
Espero que te haya quedado claro lo que es la maldición. Jesús nos libertó de la condena de la ley, porque la ley es neutral. La ley no está a favor ni en contra de ti. La ley es neutral. Si tú la obedeces, ¿qué crees que va a pasar contigo? ¿Va a haber maldición? Yo te pregunto, si tú honras a tus padres, ¿tú crees que va a haber maldición porque tú estás honrando a tus padres? ¿O no tienes dioses ajenos? ¿No te haces imágenes? Si tú guardas esos mandamientos, ¿tú crees que vas a estar en maldición? Al contrario, si tú los desobedeces, viene la maldición. Pero Jesús, amado hermano, amada hermana que me escuchan a esta hora, Yeshua nos libertó de la condena de la ley y del castigo que merecíamos por apartarnos de la Torá. Nosotros merecíamos la maldición de la ley. Nosotros merecíamos la pena de la muerte que trae la ley cuando se desobedece, la maldición de la ley o estar bajo la ley. La forma en que el Señor Yeshua asumió la maldición fue en la cruz. En la cruz, llevando sobre sí nuestra culpa, todas nuestras transgresiones, como si Él mismo hubiese transgredido la Torá, siendo que Él no nació ni siquiera con el germen del pecado, porque Él no tenía la simiente de Adán. Era del linaje de David, pero no la simiente de Adán. Él era el segundo Adán, sin relación con el pecado. Pero aún así, Él voluntariamente tomó toda nuestra iniquidad, nuestra transgresión y nuestro pecado y se hizo maldito por ti y por mí. Eso está explicando Gálatas capítulo 3. Él tomó toda esa transgresión de la ley en su cuerpo. Y todo tipo de transgresiones. No solamente el que ofendió a un hermano. Estamos hablando de los pecados más graves que tú te puedes imaginar en tu mente. Fueron a parar a la cruz. Y se hizo maldito hasta lo sumo. ¿Cómo es, Sebastián? Deuteronomio lo dice. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él quiso ser maldito hasta lo sumo. Y se hizo pecado por nosotros, amado hermano. Cuán grande es el amor de Dios. Entonces, su sacrificio nos liberta de las consecuencias de todas nuestras faltas y nos reconcilia a través de la gracia. Cristo asume la maldición en nuestro lugar y además se hace pecado por nosotros. Eso es importante entender y esto es una doctrina fundamental. Si tú no asimilas esto, yo creo que tienes el nombre de cristiano de adorno. Esto es fundamental entenderlo, asimilarlo en nuestra mente, para que nos duela en el corazón cada vez que transgredimos la palabra. Recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo se identificó a sí mismo con la humanidad en su condición caída, que él naturalmente no tenía, sino que voluntariamente quiso acceder a tener. Tomó todo el peso del pecado sobre su cuerpo. Y eso es la maldición de la ley que Cristo nos redimió. ¿En qué sentido? Ya no vamos a sufrir la muerte eterna. Nos ha libertado para ser redimidos para vida eterna, para darle un cuerpo incorruptible, para darnos inmortalidad, que tiene que ver con la vida eterna, para habitar con Dios en el milenio y finalmente en la eternidad. ¿Qué más quieres? ¿Nos promete ser sacerdotes o reyes? Entonces, amado hermano, todo esto nos ha dado Cristo. Y eso es lo que Pablo habla cuando Cristo nos redime de la maldición de la ley.
Ya hemos definido lo que es la maldición de la ley. Ahora vamos a la bendición de Abraham, que Gálatas está citando. Por ejemplo, acá, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya sabe lo que es la maldición de la ley, la transgresión de ella, ya leíamos los textos. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Qué es la bendición de Abraham que iba a alcanzar a los gentiles? Para eso tenemos que ir a Génesis 12, verso 2 al 3. Y ahí nos vamos a tener una idea más o menos de lo que es esta promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12, verso 2 al 3. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Pongan atención. Haré de ti una nación grande. Goy Gadol. Una nación de altos, de gigantes. No de estatura, sino una nación que iba a marcar la diferencia con todas. Ustedes saben cuál es esa nación. Y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está hablando de todas las naciones. ¿Cómo iba a ser real esa promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Cuándo se iba a llevar a cabo? Cuando viniera Cristo. La simiente, no las simientes, la simiente. Que lo vamos a explicar después cuando lleguemos al punto de la herencia. Entonces, hay que entender que la promesa que Dios le da a Abraham se divide en tres. La simiente, que Dios hizo la promesa a Abraham de una descendencia. La tierra, la promesa divina que incluyó un lugar específico para Abraham. Y la nación, que otra de las promesas de Dios a Abraham, que fue que se convertiría en padre de multitudes y formaría una gran nación, que eso está escrito en Génesis 17. ¿Ya? Entonces, la simiente es esa descendencia que Dios le prometió en Génesis 17, versos 2 al 7, y en Gálatas capítulo 3, verso 8, como lo acabamos de leer, y verso 16, el apóstol Pablo destaca que esta simiente prometida se refiere al Mesías, porque a través de Cristo se iba a llevar a cabo esta promesa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en el Mesías. Y ahí se refiere al pacto ratificado, que no lo contradice, sino que lo confirma. A través de Cristo se lleva a cabo esta promesa. La tierra, la promesa de la tierra que se establece en Génesis 15, verso 18 al 21, y en Génesis 17, verso 8, donde Dios garantiza un territorio propio para él y posteridad, que se refiere a Canaán, la tierra prometida. Y eso es importante cuando hablamos de la promesa de Abraham. Cuando lo cita Gálatas, se refiere a todas estas cosas que le estoy hablando. Y la nación, amados hermanos, que él se convertiría en padre de multitud de naciones y formaría una gran nación, como se menciona en Génesis 12, verso 2 y en Génesis 17, verso 4. Que iba a ser una gran nación, un Goy Gadol, y que iba a ser de bendición para otras naciones. Amado hermano, es necesario que usted entienda que usted, al creer en Jesús, usted alcanza estas promesas. Pero ¿cómo? Si estas promesas son para ese Goy Gadol que sabemos que se refiere a Israel, a la tierra de Israel, a eres Israel, a la tierra de Israel. Sí, se refiere a ese Israel. Sin embargo, la simiente, que es Cristo, a través de él nosotros alcanzamos todas estas promesas. Por Cristo, para ser parte de ese Goy Gadol, de esa nación, el Israel de Dios.
Usted ya no es gentil, entiéndalo. Amada hermana, hermano que me escucha en esta hora. Usted ya no es un gentil. 1 Corintios 12, verso 2 lo dice. Sabéis que cuando erais gentiles, el apóstol Pablo dice, cuando erais en el pasado, cuando andabais comiendo chancho, puerco, ratón, cuando comías camarones, todos son animales que no son comida, que para ti eran comida, cuando erais gentiles, cuando te comportabas como un animal irracional, que dice la Escritura, o como un perro, o como un puerco, lo dice el apóstol Pedro, esa terminología, yo no lo digo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura, y el mismo Yeshua también lo dice en el Sermón del Monte, cuando erais gentiles, cuando te comportabais como gentiles, dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Así andabas, como ídolos mudos, o sea, como que no tuvieras vida. Eres esclavo del pecado, estabas bajo la maldición de la ley. Mira lo que dice Efesios 2, verso 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en él. Entonces, cuando la Escritura habla, amados hermanos, que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, por Cristo nosotros alcanzamos estas tres bendiciones, la simiente, la tierra y la nación. Somos parte de esa nación de Israel. Ya no son gentiles. Si usted aún así, con toda la evidencia, usted sigue creyendo que es un gentil, allá usted. Yo no soy gentil. Yo soy injertado por medio de la fe en Israel. Yo soy Israel de Dios. La iglesia, sí, somos iglesia, pero esa iglesia es Israel. Muy bien. Sigamos. La promesa del Espíritu. Este es el otro punto que tenemos que explicar en esta hora. La promesa del Espíritu. Bueno, ya lo explicamos en otra enseñanza, que era la promesa del Espíritu. Aquí dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ser injertado, recibir todas las bendiciones de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, este punto es el más romantizado en el cristianismo pentecostal. Es el más romantizado, y también lo puedo decir que las iglesias calvinistas reformadas también lo romantizan. Lo sacan de su contexto, siendo que la Escritura ya definió lo que es la promesa del Espíritu. ¿Qué es la promesa del Espíritu? Que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Está escrito en un puro texto. Y está en Ezequiel 36, verso 26 al 27. Pero voy a leer del 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Cuál es la promesa del Espíritu, según lo que dice la Biblia? Cambiar nuestra vida. Somos por naturaleza idólatras. Aún los que guardan Torah son idólatras, seguidores de hombres. No todos. Son idólatras. Somos dados al mal. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Derramar agua limpia y ser limpiado de todas nuestras inmundicias. Que se quiten nuestros ídolos. Y el Señor va a darnos un corazón nuevo. Ese corazón de piedra, duro como diamante, lo va a quitar, lo va a picar y nos va a dar un corazón de carne. Y además va a poner espíritu para que empiece a latir ese corazón. Y finalmente va a sellar ese corazón con su espíritu. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Para que andemos en sus estatutos
y preceptos y los pongamos por obra. Habitaremos en tierra que di a vuestros padres. Fíjense, habitaremos en la tierra que dio a sus padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿No ese es el pacto? Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¿No está aquí la definición del pacto? Así es. Pero no, eso es para Israel. Nosotros no también no somos pueblo de Dios y Dios nuestro Dios. Así que también iremos a esa tierra en el milenio. Entonces la promesa del Espíritu, más allá de decir Rabasaya, Rabasaya, Rambo saca la bazuca, la promesa del Espíritu es vivir en santidad, es vivir en justicia, es guardar la palabra de Dios. Esa es la promesa del Espíritu, para que ya no hagas las cosas con tus fuerzas, sino por medio del Espíritu. Por eso quizás no puedes vivir en santidad, por eso vives en pecado y le pides a Dios: Señor, no puedo dejar este vicio, Señor, no puedo dejar esto otro, Señor, no puedo aquí y allá, porque no tienes la promesa del Espíritu. Finalmente, el último punto, no, disculpen, el penúltimo, el pacto ratificado con Cristo. ¿Cuál es ese pacto ratificado con Cristo? Es lo que dice acá, lo estábamos leyendo, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Amén. Ok. ¿Dónde encontramos esto? ¿Cuál fue el pacto ratificado con Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál fue el pacto ratificado con Cristo? Estas personas que hablan de que no puede ser añadido ni quitado, porque dicen que este es un nuevo pacto. Yo sí, obviamente es un nuevo pacto el que estamos, pero con una mente romanizante, con el derecho romano en su mente y con la teología del diablo que tienen en su mente, enseñan lo siguiente. Yo les pregunto, ¿cuál pacto? ¿Cuál fue el pacto que fue ratificado con Cristo? Y hasta ahí nomás llegó la conversación. El pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto comienza ahí, no en el Sinaí. Amigo teólogo, el pacto comienza en Génesis, no comienza en Éxodo 19. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos también. No saben definir lo que es el pacto. No saben qué es el pacto. No te sirve saber lo que significa la palabra berit, de qué es pacto en la etimología, que se refiere a un corte que tiene que ver con sangre. Pero ¿qué te sirve saber eso si no sabes lo que dice la Biblia sobre ese pacto? Vamos a darle iluminación en esta hora por la palabra. Génesis 15, versos 18 al 21. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¡Wow! Tremenda tierra gigante, desde el río Nilo hasta el Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Yo haré un pacto contigo, Abraham, y te daré esta tierra, una tierra gigante que hasta el día de hoy no han poseído los israelitas, y que la vamos a poseer cuando Yeshua vuelva en su segunda venida. Es una tierra gigante del porte de Rusia. ¿Sabías eso? Mide desde el río Nilo hasta el Éufrates. Son aproximadamente 2000 kilómetros. Y la tierra de Israel en estos momentos es súper chico. Es del tamaño de Santiago, la capital de Chile.
No es ni la cuarta parte de la tierra que Dios le prometió a Abraham, si nunca han poseído toda la tierra. Entonces, ¿qué es el pacto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta hora. ¿Qué es el pacto? El pacto está en Génesis 17, verso 2 al 7. Ahí lo define. El pacto es: yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. En Éxodo capítulo 6, verso 7, vuelve a reiterar este pacto. Y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ahí te das cuenta que habla del pacto. Levítico 26, verso 12. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías capítulo 30, verso 22. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros, seré por Dios. Ezequiel 11, 20. Para que anden en mis estatutos y guardéis mis decretos y los ejecuten, y sea mi pueblo y sea su Dios. Ezequiel 36, verso 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo a vosotros por Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces el pacto no es nada más ni nada menos que esta unión entre Dios y su pueblo. Es algo vivo, el pacto es algo vivo. No es un contrato escrito como lo conocemos nosotros. El pacto es algo vivo que vivimos todos los días y tenemos que cuidar ese pacto, como lo dice Éxodo 19. Y hay obligaciones, hay deberes para proteger el pacto. Es como la sociedad conyugal. Es esa institución entre una mujer y un hombre cuando se casan, que el día de hoy existe esa aberración entre hombres y mujeres con mujeres. Pero bueno, vámonos al diseño de Dios entre hombre y mujer. Ese pacto es vivo y hay que cuidarlo, protegerlo a través de obligaciones y deberes. Las obligaciones y deberes serían guardar sus mandamientos. Hay que cuidar el pacto. La primera cosa que Dios dijo al hacer un pacto con Abraham que fue darle la tierra a su descendencia. Ya saben de dónde es, del Nilo hasta el Éufrates. Es decir, esa nación bendita en la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y en Cristo ese pacto se ratifica. No le añade ni le quita, lo ratifica, lo confirma para llevarlo a cabo. Entonces, si no entendemos esto, amados hermanos, vamos a enseñar barbaridades. Si no sabemos lo que es el pacto, no sabemos qué es la promesa, no sabemos qué es la herencia. Gálatas capítulo 3, verso 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, en toda esta enseñanza hemos repetido varias veces que el término ley puede ser usado por un rabino, obviamente, del primer siglo para referirse a la Torá como a la ley judía, ¿cierto? Y que podemos entender eso. Pero sin embargo, si leemos este texto en su contexto, aquí claramente está hablando de la Torá, no está hablando de la ley judía. Por algo está hablando de 430 años y llegó la ley de Moisés. Está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de otra ley rabínica, de las leyes de la Ergo Somai Nomos, de las obras de la ley, ni de la Halajá, ni del Talmud. No. Aquí está hablando de la ley de Moisés. Entonces, claramente Pablo aquí se refiere a la Torá. Entonces, está siendo súper específico. Aquí no podemos engañarnos. El texto lo dice. Entonces, es muy específico porque la ley vino 430 años después de que el pacto con Abraham fuese dado. 430 años. Pero el pacto vino con Abraham, recuerden, no 430 años después. Entonces, lo que estamos entendiendo acá, que el pacto que fue dado 430 años antes de Moisés, no
contradice, la ley no contradice el pacto, no lo abroga, ni le añade, sino que lo confirma. Y ahí en ese pacto viene la promesa, no con Moisés. La promesa no viene con Moisés. La promesa viene con Abraham, con el pacto, no con la ley. Eso es importante entender. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque para los judíos del primer siglo, ellos decían que para recibir la promesa, tú necesitabas la obediencia, necesitabas guardar la ley de Moisés, o necesitabas guardar leyes externas a la ley de Moisés, que era la ley judía. Ellos decían que para tú alcanzar las promesas de Abraham, necesitabas guardar la Torá sí o sí. Y es al contrario, es al revés. Nosotros creemos por fe y luego con nuestras obras confirmamos esa fe. Los judíos decían no, primero obras y luego promesa. ¿Se entiende? Por eso Pablo dice que la promesa viene con Abraham, no con Moisés. Y esa promesa, que es el pacto, no contradice la ley. Eso es lo que está sucediendo aquí y no hay ningún problema en ello. Por ejemplo, el día de hoy para nosotros, con todo el derecho romano que hemos aprendido, yo estoy estudiando derecho, me pasaron derecho romano, cuando un pacto se abroga o se anula, termina, comienza otro pacto. Pero esa es la noción romana. Yo te pregunto, ¿el pacto que Dios hizo con Noé sigue vigente el día de hoy? Con el pensamiento romano, con el derecho romano, tendríamos que decir obligatoriamente que eso está abolido. Si seguimos el pensamiento del derecho romano, tendríamos que decir que el pacto que Dios hizo con Noé está abolido. Todos los pactos están vigentes, amado hermano. Todos están vigentes. Y eso pasa cuando leemos la Biblia de una perspectiva romana y no hebrea. Para un judío, un pacto complementaba al anterior y no lo elimina. Los pactos que Dios hace a lo largo de toda la Escritura siguen vigentes de alguna manera. Yo no he visto que Dios haya inundado nuevamente la tierra desde que fue con Noé. ¿O hay alguien que tiene algún registro? Por eso puso como señal el arco iris, el arco. Por lo tanto, ese pacto sigue tan vigente como el nuevo pacto. Ahora, si no me crees, créele a la Escritura. Efesios 2, versos 2 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí dice, ajenos a los pactos, en plural, no habla del pacto, está hablando de los pactos en plural. ¿Lo viste o no lo ves? Habla de pactos. Los pactos siguen vigentes, por eso dice pactos Pablo. La Torá no contraria a la promesa hecha a Abraham, al contrario, confirma la promesa. Pero entiendan, la promesa viene con Abraham, la promesa no viene con la Torá. Dios lo hizo con Abraham. Eso es importante diferenciar. ¿Por qué Pablo da a entender eso? Que la promesa no la adquirimos por las obras, sino por la fe. Porque la Torá tiene que ver con la obediencia. Y el pacto tiene que ver con la fe. Eso está diciendo Pablo. Y ese es el tema. Y eso es lo que le está explicando a los Gálatas. ¿Ustedes quieren ser salvos por medio de su obediencia? No, amigos. Están muy equivocados. Su obediencia es un resultado de la fe. Pero ustedes no son salvos por las obras. Lo dice Hechos 15, verso 1. Los de la circuncisión andaban circuncidando a la gente para que fuesen salvos, siendo que la salvación es por la fe
y nunca ha sido por la circuncisión y por ningún mandamiento de la Torá. Obviamente, no es para ti, Robinson. Eso lo enseña la Escritura. Es por la fe de Jesucristo que somos salvos. Génesis capítulo 13. Vamos a ver el tema de la herencia. Génesis capítulo 13, verso 14 al 17. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Génesis 17, versos 6 al 8. Estamos viendo el tema de la herencia ahora. Y te multiplicaré en grande manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, la herencia, amados hermanos, que aquí habla Pablo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cómo recibimos la herencia? Por la promesa. ¿Y cuándo fue dada la promesa? Con Abraham, no con la ley. Importante eso. La promesa viene con Abraham, no con la entrega de la ley física. Dándonos a entender que es por fe la herencia. ¿Y qué es la herencia? Ya lo leí. La tierra de Israel. Esa es la herencia. ¿Qué es una herencia? Lo que los padres le van a entregar a sus hijos después de que partan. Es la tierra de Israel, no es otra cosa. La herencia se refiere a la tierra que vamos a habitar un día. ¿O no crees que vas a heredar esa tierra? Esa es la herencia. No la abroga, aquí vamos a leerlo de nuevo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga. O sea, la ley no abroga el pacto que Dios hizo con Abraham para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si tú eres parte de la fe de Abraham por medio de Cristo, usted también recibe esta herencia. No solamente los judíos. Así que, amado hermano, amada hermana, sáquese de la mente que usted se va a ir al cielo y usted va a vivir en el cielo. Usted va a estar aquí en la tierra. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Es la herencia de la tierra de Israel, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Esa es la tierra que vamos a heredar. Esa es la herencia. Bueno, amados hermanos, no sé si les quedó claro un poco más este tema, lo que es la promesa que Dios le entregó a Abraham, la bendición de Abraham, la promesa del Espíritu, lo que es el pacto ratificado por Cristo que no invalida nada, sino que la confirma. Eso es ratificar, confirmar. Sí, vamos a vivir en la tierra. Pero el cielo nuevo y tierra nueva va a ocurrir después del milenio. Nadie está negando ese texto, pero es después del milenio. Lee la cronología del Apocalipsis. Así que eso, amados hermanos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, esa condenación que nosotros teníamos por naturaleza por violar sus mandamientos, y Cristo se hizo maldición por nosotros y pecado por nosotros al ser colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ya saben lo que es la bendición de Abraham. Son 3 puntos importantes, ¿cierto? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan o no? Simiente, tierra y nación. Todas esas cosas las recibimos por Cristo y por eso podemos decir que Abraham es nuestro padre también. Y también a fin de que recibiésemos por la fe la promesa del Espíritu. ¿Para qué necesitamos esa promesa del Espíritu? Para vivir
los mandamientos de Dios, como lo dice Ezequiel 36, verso 26 en adelante, o lo que dice Jeremías 31, verso 33 en adelante, el nuevo pacto. Ahora, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, se refiere que Cristo lleva a cabo esa promesa final que Dios le prometió a Abraham, que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones del mundo. Por Cristo se lleva a cabo eso.